Bueno, amados, seguimos en este estudio bíblico, la seguridad de la salvación. Hemos visto las dos posiciones, calvinista y arminianista, con respecto a la seguridad de la salvación. Ahora vamos a hacer una comparación, pero antes de comenzar, suscríbete al canal, apoya con la ofrenda, y si tienes un ministerio, no dudes en comunicarte con nosotros. Ingresa a YouTube y escribe allí ministerio, el amor de Dios es para ti, y te puedes comunicar con nosotros por el número de WhatsApp y el correo electrónico. Bueno, seguimos con esta comparación de estas dos doctrinas que son las más serias que hay con respecto a la seguridad de la salvación. Vamos a hacer una comparación. Vamos a partir con dos preguntas. ¿Es la salvación condicional o incondicional? Una vez salva, ¿es la persona eternamente salva? La respuesta depende de la forma que podamos contestar las siguientes preguntas claves. ¿De quién depende la salvación? ¿Es irresistible la gracia? ¿De quién depende finalmente la salvación? ¿Del hombre o de Dios? Ciertamente depende o debe depender de Dios, puesto que ¿quién podría salvarse si la salvación dependiera de los propios recursos de una persona? Podemos estar seguros de lo siguiente. Dios nos dará el triunfo sin tener en cuenta lo débil que somos y cuántos errores cometemos, siempre que con toda sinceridad deseemos hacer su voluntad. Su gracia está presente invariablemente para advertir, contener, alentar y sostener. Sin embargo, en cierto sentido, no depende del hombre la salvación. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, consecuentemente, que el hombre tiene la facultad de escoger con libertad entre la vida y la muerte. Dios jamás privará de esa facultad. ¿Puede ser resistida la gracia de Dios? Uno de los principios fundamentales del calvinismo es que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios decreta la salvación de una persona, su espíritu atrae, y esa atracción no puede ser resistida. Por lo tanto, un hijo verdadero de Dios persevera ciertamente hasta el final y será salvo. Aunque caiga en el pecado, Dios lo castigará y contenderá con él. Hablemos en sentido figurado. El hombre puede caerse en el barco, pero no fuera del barco. Mas el Nuevo Testamento nos enseña que la gracia divina puede ser resistida y resistida hasta la perdición eterna, y que la perseverancia está condicionada al mantenerse en contacto con Dios. Mira lo que dice Juan 6, versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Hebreos 6, versículos 4 al 6, que esta es la polémica de la seguridad de la salvación. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública o el vituperio público. Hebreos 10, versículos 26 al 30.
Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Segunda de Pedro 2, versículo 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Segunda de Pedro 1, versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Nótese específicamente que Hebreos 6, versículo 4, 6 y Hebreos 10, versículos 26 al 30, estas palabras fueron pronunciadas o dichas a los creyentes. La carta de Pablo no estaba dirigida a los no regenerados, las cartas. Se describe a aquellos a quienes están dirigidas las cartas como iluminados una vez, habiendo gustado el don celestial, habiendo sido hechos participantes del Espíritu Santo, habiendo gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Estas palabras ciertamente describen a personas regeneradas. Aquellos a quienes está dirigida la carta eran creyentes hebreos, quienes, desalentados y perseguidos, estaban tentados a retornar al judaísmo. Ese es el contexto de la carta a los hebreos. Por eso se llama carta a los hebreos. Está hablando a los hebreos creyentes que estaban siendo perseguidos y desalentados para volver al judaísmo. Ese es el contexto. Y muchos que hablan que la salvación se pierde o no se pierde, no toman en consideración el contexto de Hebreos de esos versículos. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 10 del versículo 29 al 32. Mira, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Antes de ser recibidos de nuevo en la sinagoga, se les quería que hicieran públicamente la declaración siguiente: que Jesús no era el Hijo de Dios, que su sangre fue derramada con razón como la de un malhechor común, que sus milagros eran realizados por el poder del malo. Todo esto está insinuado en Hebreos 10:29. El que hubiera insistido en tal repudio queda ilustrado por el caso de un judío cristiano en Alemania, quien quería retornar a la sinagoga, pero le fue negado el pedido, puesto que deseaba aferrarse a algunas de las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estaba pasando?
que estos hermanos judíos creyentes que estaban siendo perseguidos y desalentados, le estaban proponiendo una confesión de fe para negar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él había muerto en la cruz por sus propios pecados, como un pecador más. Y ese es una herejía desde el punto de vista del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Entonces, el trasfondo o el contexto, la idea principal del libro de Hebreos es mostrarles a Jesucristo, Jesucristo como el sacerdote, el sumo sacerdote que intercede por nuestras vidas o por nuestras almas y es capaz de darnos salvación eterna. Pero nosotros no podemos negar a Jesucristo como el Hijo de Dios y decir que Él murió por sus propios pecados. No podemos hacerlo. Eso se llama apostasía. Y los que son apóstatas, obviamente, se pierden. Pero es porque estaban siendo perseguidos. Estaba la gran persecución en Israel. Había todo un contexto histórico. Entonces, el que escribe la carta a los hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, otros Bernabé, otros que fue Silas. Bueno, lo importante es que el Espíritu de Dios es el que guía a la persona que escribió. Yo personalmente creo que fue Pablo, personalmente, ¿ya? Por el tipo de discurso que tiene, la metodología que tiene para poder explicar. Pienso que fue Pablo. Así es que, bueno, sigamos leyendo esto. Antes de su conversión, habían pertenecido a la nación que había crucificado a Cristo. El retornar a la sinagoga significaría crucificar de nuevo al Hijo de Dios en lo que respecta a sí mismo y exponerlo a la vergüenza pública. Significa el terrible pecado de la apostasía. Hebreos 6, versículo 6. Sería semejante al pecado que no tiene perdón, el pecado por el cual no hay perdón. Puesto que aquellos que han endurecido de tal manera el corazón como para cometer tal pecado, no pueden ser renovados para arrepentimiento. Serían dignos de un castigo peor que el de la muerte. Significaría incluir la venganza del Dios vivo. No se dice que ninguno hubiera llegado a ese punto. En realidad, el escritor espera mejores cosas de ellos, como dice Hebreos 6, versículo 9. Sin embargo, si el terrible pecado de la apostasía de parte del pueblo salvado no fuera cuando menos remotamente posible, todas estas advertencias hubieran carecido por completo de significado. Leamos 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 12. Escuche con atención, hermano. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado
no sea que caiga. Los corintios se habían estado jactando de la libertad cristiana y la posesión de los dones espirituales, y sin embargo muchos de ellos vivían en un plano inferior. Confiaban evidentemente en su posición y privilegios en el Evangelio, pero el apóstol Pablo les advierte que los privilegios se pueden perder por el pecado y cita los ejemplos sentados por los israelitas. Fueron liberados de manera sobrenatural de Egipto por medio de Moisés, y como resultado de ello le aceptaron en calidad de dirigente en el viaje hacia la tierra prometida. El paso a través del mar Rojo fue señal de la obediencia a él. Se cernía sobre ellos el símbolo protector de la presencia divina de Dios que los guiaba. Después de salvarlos de la esclavitud egipcia, Dios los sostuvo proporcionándoles en forma sobrenatural agua y alimento. Todo esto significa que Israel disfrutaba de la gracia, es decir, del favor y comunión de Dios. Pero la frase de una vez en la gracia, siempre en la gracia, no podía decirse de los israelitas, puesto que la ruta quedó señalada por las tumbas de ellos que habían sido castigados por sus murmuraciones, rebeliones e idolatrías. El pecado interrumpió la comunión con Dios y como resultado de ello cayeron de la gracia. Pablo declara que estos acontecimientos fueron registrados a fin de advertir a los creyentes de la posibilidad de perder los más excelsos privilegios debido al pecado obstinado. La apostasía, hermano, es la única manera en que usted rechaza la salvación. Ahora, alguien que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, alguien que ha sido salvado por Dios, alguien que ha sido llevado a un arrepentimiento genuino, a una conversión genuina, a una fe genuina en Jesucristo, ¿alguien podrá considerar negar a Jesucristo como su Señor y Salvador? En estos tiempos en que, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica, hay una pseudo persecución, pero que es más de ideologías, de leyes y cosas por el estilo. Pero no nos persiguen de muerte, como nuestros hermanos en la iglesia primitiva, que les decían que tenían que negar a Jesucristo como el Curios, como el Señor, y declarar a César que César era Señor el Curios, que era el Señor, el hombre divino. Y al no hacerlo, al no rechazar al Señor y tomar el nombre de este nuevo Señor, les costaba la vida a ellos y su familia. No solamente a ellos, su familia. Por ejemplo, el padre podría haber sido creyente, pero no la madre, como dice la carta a los Corintios. ¿Y qué tal los hijos? Hermano, si el padre era creyente y no negaba, mataban a su esposa si no lo negaba. Igual lo mataban porque era el representante de su familia. Por eso el carcelero en Filipo, cuando dice, hermano, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es como representante de la familia, ¿no? No es que la familia fuera salva por la decisión de él, cada uno tiene que hacer su decisión personal, pero era el representante de la familia. Y si el padre de familia era cristiano y negaba a Jesucristo como su Señor, salvaba la vida de él y su familia. Pero si confirmaba que Jesucristo era su Señor y no César, bueno, le costaba la vida a él y a su familia. Hoy en día eso no lo vivimos nosotros aquí en Latinoamérica, por lo menos. He visto algunas noticias por ahí en los países, no sé, de corte islámico o en China, puede ser, por allá. ¿No? En realidad yo no conozco la situación, solamente por lo que veo en TikTok, en Instagram o en las noticias. Soy ignorante en ese tema. Pero aquí en Chile no pasa eso. Personalmente no creo que lo haría, porque
entiendo lo que significa la salvación. Es más, me harían un favor, como dijo Policarpo. Me hacen un favor si me tiran a las bestias o me queman o me matan. Tenemos que estar conscientes de eso, que podemos ser mártires en cualquier momento. Pero eso es. Por eso es la seguridad de salvación. Porque como hijo de Dios no se me ocurriría negar a mi Señor. Y eso es perseverancia. Si estuviera perseguido o desalentado y quisiera alguien hacerme o que yo me hiciera judío o un judaizante, no podría, porque entiendo el precio que pagó Jesucristo, que fue comprado con su sangre, no con oro ni con plata. No podría negarle. Por lo tanto, mi perseverancia es, a pesar de mi condición, a pesar de muchas cosas que puedo estar viviendo, la única cosa segura que tengo es que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y a veces quizás no se me nota en mi forma de vida o en mi conducta que soy un hijo de Dios. La mayoría de las veces sí sé que doy ejemplo de eso, pero muchas veces me he equivocado y muchas veces seguramente me voy a volver a equivocar. Pero eso no me hace no ser hijo de Dios. Quizás me pueda hacer un hijo desobediente de Dios o quizás un hijo no fiel de Dios, pero a la final sigo siendo hijo. Y Dios tomará carta en el asunto, me disciplinará como muchas veces lo ha hecho, me castigará como muchas veces lo ha hecho, me azotará como muchas veces lo ha hecho. Pero nunca Dios me ha dicho, has dejado de ser mi hijo. Nunca lo ha dicho. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y una vez que lo escribió una vez, nunca más lo va a borrar. Porque la salvación depende de Él. Él es el Salvador, no yo. Él lo es. Esa es mi fe. Bueno, hermano, vamos a terminar esta comparación y vamos a ir al último video, que es el equilibrio bíblico de estas dos posiciones. Así que antes de despedirme, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda y si tienes un ministerio, comunícate con nosotros. Ingresa al canal de YouTube, Ministerio El Amor de Dios es para ti, y ahí está el número de WhatsApp y el correo del ministerio. Comunícate con nosotros. Nos vemos en el próximo video y final de la serie Salvación se pierde. 25 videos para poder responder la pregunta. ¿La salvación se pierde? Nos vemos en el próximo.